En el día de hoy hablaremos de una de las grandes falacias religiosas, la cual titularemos como la esperanza celestial. Algunas religiones le llaman el rapto de la iglesia y otras le llaman el grupo que irá a vivir en el cielo. Tenemos que tener claro de que son malas interpretaciones que han transcurrido durante muchos siglos y es hora de que el creyente despierte y entienda de que la esperanza celestial no existe. En algunos relatos la Biblia nos habla de personas que fueron llevadas al cielo por motivos específicos. Nos nombra a Enoc, nos nombra a el apóstol Juan, nos nombra al profeta Elías y algunos otros casos que podemos contar con los dedos de la mano. En estos casos la Biblia no explica mucho y en los que explica un poco nos da a entender que subieron y bajaron. Y en los que la Biblia no explica mucho, no nos corresponde a nosotros complementar lo que la Biblia no nos dice, porque estaríamos hablando mucho más de lo que está escrito. Y nosotros nos tenemos que únicamente enfocar en lo que está escrito. Ahora bien, ¿qué podemos decir acerca de la esperanza celestial? ¿Por qué decimos que la esperanza celestial es falsa? Y para eso tenemos que ver cuál es el sustento bíblico que predican las religiones y una vez desmontemos, utilizando únicamente la Biblia, una vez desmontemos los argumentos de las religiones, nos daremos cuenta de que esta esperanza o esta supuesta esperanza celestial no tiene base bíblica y por tanto es falsa. Continuemos. El principal fundamento o base que utilizan las religiones para exponer sus teorías acerca de la resurrección celestial se encuentra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos entre el 13 y el 18. Específicamente los versículos 16 y 17. Pero siempre es bueno tener el contexto completo y por tanto es bueno leer desde el 17, desde el 13 hasta el 18. No únicamente apartar versículos y hacer doctrina de versículos aislados. Esto es lo que ha confundido a la mayoría de los creyentes y por esto es que se han creado tantas falsas doctrinas. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de esto? Para esto es necesario que leamos los versículos 16 y 17. Vamos a leerlos. Usted en su casa léalos todos, pero aquí por motivos de estudio únicamente nos centraremos en la base que ellos utilizan. Así que leamos el 16 y el 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con Él. Ahora bien, ¿qué nos está diciendo la Biblia aquí? En el 16, porque el Señor mismo descenderá del cielo en las nubes. ¿Qué nos dice en el 17? Que tanto vivos como muertos serán llevados hasta las nubes. ¿A qué? A recibirle. O sea, nosotros subimos hasta las nubes a recibirlo y Él desciende hasta las nubes. Para después ¿qué? Bajar o descender en Jerusalén y iniciar su reino desde Jerusalén. Eso es lo que nos está diciendo. No nos está diciendo que Él viene hasta las nubes para después subir de nuevo. Eso es antibíblico. Lo que nos está diciendo es que Él viene en las nubes y desciende hasta Jerusalén e inicia su reino. Lo que nos están explicando las religiones, según la doctrina del rapto, es que suben a las nubes los creyentes y Él desciende hasta las nubes para después subir al cielo de nuevo. Esto es antibíblico. La doctrina del rapto es antibíblica. Por tanto, es una cruel mentira. Y desde el punto de vista de las sectas que tienen doctrinas similares, también son antibíblicas y también son falacias, mentiras. Lo que Él hace es venir hasta ahí para que ahí le recibamos para descender en Jerusalén y como dice Mateo 25:31, recién sentarse en su trono, porque en ese momento es que Él se sienta en su trono,
ya que en este momento Él está a la diestra del Padre en el cielo, pero no en su trono, está a la diestra del Padre, no en el trono que Él hereda, que es el trono de David, que queda en Jerusalén. La Biblia nos está relatando, o más bien el apóstol Pablo nos está relatando, la segunda venida del Mesías. Él no nos está contando un relato distinto. ¿En qué consiste la venida del Mesías? Yo tengo un video sobre esto, no recuerdo el título ahora mismo, pero le pido por favor que lo vean. Cuando el Mesías venga en las nubes, Él descenderá sobre la ciudad de Jerusalén, en Israel. Entonces, todos los creyentes y todos los que tengan sangre israelita, no únicamente los creyentes, también el que tenga linaje de Israel, será levantado por los ángeles. Los ángeles recogerán a todos los escogidos, como lo dice Mateo 24. Todos tienen que ser levantados, tienen que ir a las nubes, recibir al Mesías. Posteriormente, el Mesías desciende en Jerusalén, como nos dice Mateo 25:31. Ahí Él se sienta, se ponen tronos, como nos dice Revelaciones capítulo 20, versículos 4 en adelante. Entonces, en estos tronos se sientan los que tienen derecho a juzgar y inicia el primer juicio llamado separación de ovejas y cabras. Entonces, este es el contexto real. Pero no nos está hablando de personas en el cielo. Nos está hablando de personas que suben hasta las nubes a recibir al Mesías para descender con Él, para que inicie el primer juicio, el juicio de ovejas y cabras, que es el juicio del Mesías con los creyentes y con la nación de Israel. Entonces, ¿cuándo ocurrió la confusión? ¿En qué consiste la confusión? La confusión se inició por el simple hecho de que las religiones apartaron estos versículos de contexto e inventaron que había personas viviendo en el cielo. ¿Cuál es el otro caballito de batalla que utilizan las religiones? Es que algunos eventos que ven en el cielo, que son previos a la venida del Mesías, ellos dicen que son eventos en el cielo, o tienden a espiritualizar la Biblia y a decir que la Nueva Jerusalén es en el cielo y que por tanto la vida es en el cielo, o la resurrección es en el cielo y las personas tendrían esperanza celestial. Entonces, ¿cómo podemos tirar del hilo de la madeja y poder acabar con esta falacia? Es fácil. Vamos al siguiente argumento. Y para ir al siguiente argumento que utilizan las religiones, vayamos al libro de Revelaciones, capítulo 7, y leamos acerca de los 144,000. Porque aquí ellos hablan nuevamente de que estas personas están en el cielo y no están en el cielo. Así que veamos. Entonces, para poder aclarar estos temas, es necesario que vayamos al libro de Revelaciones, capítulo 7 y capítulo 14. En los primeros versículos del capítulo 7 hasta el versículo 8, la Biblia nos empieza a describir quiénes son los 144,000. Y tenemos que decir que yo tengo algunos videos sobre este tema, les pido que lo vean para aclarar el concepto de quiénes son los 144,000. Pero igual les diré un poco más sobre el tema. Los 144,000 son personas, en su gran mayoría, que hoy día permanecen con la identidad gentil, debido a que ellos pertenecen al reino de las 10 tribus perdidas de Israel. Lógicamente, hay un pequeño remanente, que serán un total de 24,000 que pertenecen a la tribu de Judá y de Benjamín, que son los actuales judíos. El resto son personas que hoy día viven entre los gentiles, viven como gentiles, pero el Mesías en su momento les va a despertar. Estos acontecimientos aún no han ocurrido. Son acontecimientos que se darán poco antes de la gran tribulación y durante la gran tribulación. ¿Por qué? Porque el trabajo de los 144,000 es ir a las casas de las personas durante la gran tribulación a visitarles. Eso es lo que ellos harán. La marca y el sello que tienen los 144,000 es un sello de inmunidad que les permite moverse de un lugar a otro dentro de la gran tribulación sin ser agredidos por nadie. Ellos están inmunes a las agresiones. Por eso tienen este sello. Este sello significa
que a ellos nadie les puede tocar. No significa, este sello no significa un ungimiento para ir a vivir al cielo. Hay que tener esto claro. El sello lo que les permite es andar dentro de la gran tribulación buscando y hablando, conversando con las ovejas perdidas y rescatándolas. El trabajo que ellos hacen es tan grande que ellos logran visitar a muchísima gente que van a estar y que van a pertenecer a la gran muchedumbre. La gran muchedumbre sale de la gran tribulación, como nos lo explica Revelaciones capítulo 7 del versículo 8 en adelante. Es bueno que lo lea y que tenga claro esto. Tenemos que tener claro que en el versículo 13, uno de los ancianos le pregunta al apóstol y le dice que quiénes son estos y de dónde han venido y por qué están con ropas blancas, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Cuando se habla de palmas tenemos que tener claro de que es a lo que le llaman en mi país penca, que es la hoja de la planta de coco. Bueno, no de coco, pero de unas plantas parecidas a las de coco. En este caso sería endémica del Medio Oriente y no sabemos cuál sería esa palmera, pero tiene que ser una palmera, es una hoja de palmera, porque he escuchado personas que cuando dicen palma se refieren a aplausos. No se está refiriendo a aplausos, se está refiriendo a la hoja de la palmera. Entonces, si analizamos, estos eventos se están dando delante del trono. ¿Pero de qué trono? ¿Cuál es el trono de Sión? Señores, el Mesías es el heredero al trono de David. Aquí les dejo el versículo. Si él hereda el trono de David, ¿en qué momento las religiones transfirieron esto al cielo? Pues cuando se inventó la resurrección celestial o la esperanza celestial. Son doctrinas nuevas. Bíblicamente, nunca se prometió esto. Repito, bíblicamente nunca se prometió esto. ¿Cuáles fueron las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob? Fueron promesas de multiplicar su ADN o su genealogía o su simiente y bendecir a todas las familias de la tierra mediante su simiente. ¿Y cuál fue la otra promesa? Darles la tierra de Israel como heredad. Fueron las dos promesas que hizo el Padre a Abraham, Isaac y Jacob. Él fue haciendo otras promesas a lo largo de la Biblia, pero díganme, ¿en qué momento él prometió la vida celestial? En ningún momento. ¿En qué momento él prometió que se iba a gobernar la tierra desde un reino celestial dirigido por el Mesías y que 144,000 dirigirían ese reino desde los cielos? La Biblia no habla de esto. La Biblia nos habla del Mesías dirigiendo toda la tierra desde Jerusalén, desde su trono que él hereda del rey David, y que por medio de las autoridades que él nombrará, porque él va a nombrar a muchos, entonces él dirigirá toda la tierra y lo hará con vara de hierro. Cuando él dice que lo hará con vara de hierro, esto significa que habrá pecado, habrá personas pecadoras. El reino milenial no es un reino en el cual no haya personas pecadoras, porque no hay necesidad de regir con vara de hierro a personas no pecadoras. Entonces, si existirá vara de hierro es porque habrá personas que pertenezcan a las naciones. Entonces, para esto les pido que vean el video el cual se llama que la venida del Mesías no representa el fin del mundo. Les pido que vean este video para que entiendan el contexto de lo que estamos hablando. Entonces, continuemos. ¿Dónde más podemos ver un poco más sobre los 144,000, que son las personas que supuestamente irán al cielo? Está en Revelaciones capítulo 14. Entonces vayamos allá. Como dije hace un rato que estuvimos en el capítulo 7, es necesario que usted lea todo el capítulo. Yo no lo estoy leyendo por el simple hecho de que solamente me detengo en los versículos que utilizan las religiones. Pero usted lea todo el capítulo y se dará cuenta de que estos eventos no se están dando en el cielo, se están dando en la tierra, se están dando en el monte de Sión, que es el monte del templo, el monte donde estaba el templo de Jerusalén. Ese es el monte de Sión. Cuando el Mesías viene a la tierra, él va al monte de los olivos,
en primer lugar, como lo dice Zacarías capítulo 14, y también va al monte de Sión, va después al monte de Sión. Entonces, cuando vamos al capítulo 14, el cual también le pido que lo lean todo, se darán cuenta de que el Mesías está en el monte de Sión y en este caso está de pie. ¿Y cuántas personas están con él? 144,000. Ya sé qué es lo que van a decir muchos. No, pero es que es la nación celestial. No, señores, eso es en la venida y eso no es ninguna nación celestial. Eso es el monte del templo. A ver, otro versículo en el que se basan. Empiezan a decir, es que Él se fue a prepararnos morada, Él se fue a prepararnos morada. Por eso es que es muy importante leer bien. Vamos a recitar este versículo. Vamos a Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. Y leamos estos versículos, a ver qué es lo que nos dice el Mesías. Antes de hablar sobre estos versículos, tenemos que tener claro que estos versículos han sido manipulados. Se nota la manipulación, pero de igual manera podemos obtener la esencia. Así que vamos a utilizarlos y vamos a leerlos. Y comprendamos lo que el Mesías nos está diciendo aquí. ¿Qué nos dice el Mesías? Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué significa esto? Él no nos está diciendo que Él va a construir moradas, Él nos está diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entiéndalo. Él no nos está diciendo que Él va a hacer ninguna morada nueva. Ya están hechas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces continuemos. Si así no fuera, ahora nos pone un supuesto negado. O sea, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. O sea, en la casa de su Padre muchas moradas hay, y si no fuera así, Él lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sí? Si entendemos la puntuación y vamos leyendo correctamente, nos damos cuenta que Él no nos está hablando de que Él va a preparar moradas. Él lo que nos está diciendo es que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Y que si no hubiese sido así, Él nos habría dicho que las va a preparar. Pero como ya están preparadas, no hay necesidad. Lógicamente es un versículo que está manipulado, está mal traducido a propósito y por eso la gente se pierde. Pero continuemos. Veamos qué Él nos dice en el siguiente y comprendamos el mensaje del Mesías. Dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Él nos está diciendo que nos va a llevar para alguna parte. No, nos está diciendo, vendré otra vez. O sea, el que viene es Él. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿dónde Él estaba en ese momento? En Jerusalén. Y supongamos que buscan las religiones como argumento. No, se está refiriendo al reino. ¿Dónde nos dice la Biblia que es el reino? Mateo 25:31. El reino es en Jerusalén. O sea, por donde le quieran buscar la vuelta, incluyendo haber manipulado el versículo, de todas maneras el Mesías nos habla con claridad y con autoridad. Y buscando el mensaje en los demás versículos, llegamos a la conclusión correcta. Él nos está diciendo que para donde Él está, nosotros también estemos. Si nos vamos al momento en el que Él estaba en ese momento en la tierra, en Jerusalén. Y si nos vamos al momento de su reino es en la tierra, en Jerusalén. Y Él mismo nos lo dice, vendré otra vez. Él no nos está diciendo que nos va a llevar para ninguna parte. Con toda y la manipulación que tiene el versículo para que no se entienda y para darnos a entender lo que no dice, se nota claramente que Él nos dice en el 2, vendré otra vez. Él no nos está diciendo que nos va a llevar al cielo. Espero que con esto se entienda que el mensaje bíblico no consiste en seres humanos viviendo en el cielo, sino que consiste en la salvación de la humanidad por medio del rescate que hace el Mesías, por medio de la nación de Israel bíblico, que, como he dicho en muchas ocasiones, no es sinónimo de judío, es sinónimo de
Del Israel bíblico, el Israel que es compuesto por 12 tribus. Y que en la actualidad 10 de estas tribus andan esparcidas por todo el mundo, entre todas las naciones, y nosotros somos descendientes de aquel pueblo. También he de decir que la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que hasta el día de hoy permanecen como parte del pueblo de Israel, aunque ellos andan igual que nosotros, están en una condición muy parecida debido a que ellos hoy día no practican Biblia, practican Biblia mezclada con mandamientos de hombre, y por tanto ellos también tienen que buscar su salvación, pero no estamos aquí para hablar de eso ni para hablar de ellos, estamos aquí para enseñar la Biblia y para abrir los ojos de los creyentes que han sido extraviados durante todo este largo periodo por parte de las religiones. Por hoy es suficiente, nos vemos la próxima, un saludo.